Gracias por seguir con nosotros, señores. Estamos en nuestro enfoque médico y nos acompaña el doctor Franklin Gómez. Él es médico emergenciólogo, sí, emergenciólogo, presidente de la Sociedad Dominicana de Emergenciología. Lo dije correctamente, ¿verdad? Correcto. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Hay que decirle a las personas que nos están viendo que ustedes van a poder hacer sus preguntas. Para eso tenemos nuestros teléfonos abiertos. Si son aquí en televisión, el 809-683-8785, el 809-683-8786, o nos puede escribir a través de la cuenta de Twitter de @CDN37, pero con el hashtag enfoque matinal. Vamos a comenzar hablando sobre qué es lo que es un médico en emergencias. Pareciera como si las emergencias fueran únicas y exclusivamente para pasantías o para médicos generales, pero ¿qué realmente es lo que se hace en las emergencias y por qué se necesita una especialización? Precisamente ese era el enfoque que se tenía anteriormente, que era para los principiantes, que era para coger práctica de castigo también, el que no le gustaba estar en ningún otro lado, el que hacía lo incorrecto, entonces iba de castigo a la emergencia. Y no, la emergencia, aparte de ser la cara del centro, es realmente donde se diferencia entre la vida y la muerte. Es donde las personas tienen la oportunidad de en minutos decidir cuál es el rumbo de su vida. Y en ese sentido es una especialidad que, además de ser médico primero general, tenemos que hacer en una escuela de formación 4 años más de la especialidad. El emergenciólogo tiene que ser una persona con capacidad de tomar decisiones apropiadas y en tiempos muy cortos, pero decisiones que también vayan en beneficio del paciente. Y en ese sentido es un profesional de la medicina que requiere una formación integral. Ver el paciente en sentido integral, no ver un órgano, no ver el corazón, no ver el cerebro, sino ver el paciente en sentido general y sabiendo que el tiempo está contra el reloj, que tiene que tomar decisiones apropiadas para poder salvar la vida del paciente. Casi siempre cuando una persona llega a una sala de emergencias entiende que su problema es único. Así es. Bueno, de hecho, de otro modo, no fuera o no entrara por esa primera puerta de atención de salud inmediata. ¿Qué elementos toma una persona en consideración, una persona que trabaja en emergencias, para decidir cuándo una emergencia es realmente eso? ¿Cuándo realmente es una emergencia? Porque, y se lo digo porque pasa, por ejemplo, que una persona llega con un simple dolor de cabeza, un dolor de cabeza muy fuerte, y eso puede ser una situación cardíaca realmente como puede ser una delicada. virosis, como puede ser una virosis, puede ser también un accidente cerebrovascular. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que lleva a un emergenciólogo a tomar una decisión sobre qué es lo que realmente debe ser primero en una emergencia? No lo que es una emergencia, porque todo lo que va ahí es una emergencia. Sí. Pero ¿cómo se toma la decisión con el paciente? Hay una escala de triaje. El triaje es una palabra francesa que significa categorización o clasificación. Entonces, eso está regulado a nivel internacional. Nosotros usamos mucho lo que se llama la escala canadiense de triaje. El triaje es que generalmente son más los pacientes que los médicos, obviamente. Y en esa cantidad de pacientes que podemos tener llegando o en una sala de espera, el médico tiene que determinar cuáles son los que debe priorizar, porque no tenemos la capacidad de verlos a todos al mismo tiempo, ni todos tienen el mismo problema. Entonces, se hace esa valoración y en los primeros minutos el médico debe establecer, con las herramientas que le proporciona la especialidad, debe establecer cuál es el paciente que amerita que se le dedique el tiempo, o no el mayor tiempo, sino el tiempo inicial. Entonces, esos pacientes, obviamente, se hace una clasificación y pasan en orden de prioridad. El que tenga mayor prioridad, obviamente, es el que es atendido primero. Hay, obviamente, problemas respiratorios, problemas cardiovasculares, situaciones de esa naturaleza son las que se priorizan, porque son las que le pueden quitar la vida al paciente en segundos. Entonces, es importante que las personas sepan que no es un banco, no es atender primero al que llega primero, sino que es por orden de prioridad. Y el que mayor prioridad tiene, obviamente, es el que el médico va a dedicar su atención en los minutos iniciales. Si usted tuviera que hacer una evaluación respecto a nuestro sistema de emergencias aquí en la República Dominicana, usted que ha formado parte del Colegio Médico Dominicano, ¿qué puntuación nos daría? El sistema, aun cuando va mejorando, está todavía en condiciones muy deplorables.
Obviamente el sistema de salud en sentido general y sobre todo lo que refiere a la emergencia, que es el tema que nos compete, debe hacer una inversión importante en las infraestructuras de salud, pero también con relación a la orientación ciudadana, para que las personas sepan utilizar de manera adecuada los recursos y los servicios de emergencia. No porque tenga una cobertura de 100% su seguro, que es mucha de la Lo primero que hacen cuando uno llega a emergencia, y es muy incómodo para un paciente que en medio de una situación de salud, lo primero que te digan es, entrégueme su seguro. Cuando precisamente la emergencia debe ser abordada independientemente de qué seguro, de que tenga, no tenga seguro, de cuál sea la situación desde el punto de vista económico, debe ser abordado en sentido general. Pero también las personas deben ser conscientes, y si no es una condición que amerite emergencia, no debe usar ese recurso, porque le quitamos la oportunidad al que realmente tiene la emergencia de poder acceder al mismo. Pero te decía en sentido general, las emergencias, obviamente, los principales hospitales del país, las emergencias son insuficientes en términos de espacio físico, generalmente están colapsadas, no tenemos áreas para manejar pacientes de cuidado, pacientes críticas, o esas áreas son muy pequeñas, con una camilla o dos camillas, cuando se demanda de espacios mucho más amplios para poder cubrir esa demanda que tiene la población en sentido general. Doctor Gómez, tenemos una llamada en la línea. Muy buenos días. ¿Quién nos habla y cuál es su pregunta? Buenos días. Luisa del Yosama. Sí. Mi pregunta es la siguiente. Tomando en consideración que él es emergenciólogo, se supone que todos los que están, si no es así me corrigen, también tienen esa especialidad, porque cuando llegan a los hospitales, las personas, ¿cómo él se da cuenta? La prioridad que tiene el que llega. ¿Está determinado eso previamente para analizar a los que van llegando? Porque yo no veo eso en los hospitales. Digo, si en un hospital, porque en la clínica tienen otro tratamiento, aunque se parece. Correcto. Muy apropiada la pregunta que hace la señora. Lo primero es que ella pregunta si deben ser todos emergenciólogos. Eso es lo ideal. La especialidad es nueva. No somos la cantidad suficiente nueva en el país, somos alrededor de 130 emergenciólogos, obviamente no podemos cubrir todo el territorio nacional, pero sí los principales centros tienen emergenciólogos, los principales hospitales públicos y privados tienen emergenciólogos, y la forma de determinar a quién atendemos primero son herramientas que nos da la especialidad de en una evaluación breve, en breve tiempo, poder establecer cuál es el paciente de mayor prioridad. Eso no significa que lo vamos a atender ahí en el área, en la sala de espera. Es priorizar solamente quién debe pasar primero y quién puede esperar, pero todos deben atenderse. En los primeros 10 minutos de estar ahí el paciente debe tener una evaluación hecha. No debe haber nadie que pase más de 10 minutos en la sala de espera de un hospital sin que sea determinado su nivel de prioridad. Bueno, eso debe ser así. Eso es difícil. Tenemos una llamada en la línea. Sí, por favor, puede bajar su aparato, su televisor, porque si no hace eso que estamos escuchando, ese ruido molesto, si no le vamos a poder escuchar. ¿Todavía está con nosotros en la línea? Sí. ¿Cuál es su pregunta, por favor, y quién nos habla? Doctor, yo quiero preguntarle, aquí los hospitales aquí son un desorden, porque los hospitales aquí, si tú no tienes seguro, se muere, un amigo mío se murió porque fue al seguro y le preguntaron el seguro del Gautier. Fue del seguro y el muchacho le dio un infarto y no lo atendieron, lo dejaron morir y no lo atendieron. Aquí los hospitales aquí un desorden aquí de todo aquí, por eso. Sí. Dejarlo morir en una emergencia. Bueno, precisamente es lo que comentábamos ahorita. No debe preguntarse cuál es la condición ni social ni económica del paciente. Debe ser abordado, aunque esa parte es administrativa, no es puramente médica, sino que el médico, la responsabilidad del médico es atenderlo, independientemente de cuál sea su condición social o económica. Y con lo que él dice, que los hospitales son realmente un desastre, bueno, están sobresaturados. Hay uno de los hospitales principales del país que fue cerrado, que se está interviniendo, y obviamente eso ha sobrecargado a los demás. Pero además, la cantidad de centros de salud son insuficientes para la población que tenemos. Eso me extraña porque vemos en muchos sitios encontramos muchos centros de salud. Tenemos una llamada en la línea. Buenos días.